¿Qué tal, auditorio de Veo Televisión? Los saludo desde Miahuatlán. Esta noche, como podemos observar, pues a nuestras espaldas, esta danza de los Pilatos en honor a San Francisco de Asís. Saludo al cronista del municipio de aquí de Miahuatlán, Ulises Medina Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi estimado. Pues que me comentes acerca de la historia de esta danza. Bueno, mira, en realidad no hay un dato, por ejemplo, de la antigüedad que tiene la danza aquí en el municipio, ¿no? Se ha investigado, pero no hay un dato de la antigüedad. Pero lo mínimo, o de lo que se tienen datos, yo creo que ya unos 100 años de que se baila, pero es más antigua, ¿no? Vemos aquí que, bueno, la danza de los Pilatos, ahorita solo una intervención, puros danzantes. ¿Cómo llegan después los negros? Bueno, en sí, los negros, digamos que, según ahora sí las personas mayores, ellos dicen que los negros son como un grupo de rebeldes que llegan y apoyan cuando el Pilatos está a punto de huir. Entonces tendrían en sí que llegar justo cuando el Pilatos huye para permitir su huida del Pilatos, del rey Pilato, ¿no? Entonces, digamos que son rebeldes, pero no son cristianos, también son, pues digamos, no son católicos, están en contra de Santiago y sus dos caínes, que son los cristianos, ¿no? Y su intervención tendría que ser en ese sentido, de permitir que el rey Pilatos escape. Aquí en el municipio le llaman tradicionalmente la burra, ¿no? ¿Y por qué la burra? Mira, no te sé decir por qué la burra, pero parece que había un personaje que le apodaban la burra, de esos que hacen, pues, promesas de bailarle 7 años a San Francisco, ¿no? Entonces estuvo este personaje 7 años bailándole a San Francisco consecutivos, pero le apodaban la burra, ¿no? Cuando él dejó de bailar, pues ya no era el rey Pilatos, ya era la burra, ¿no? Por eso se llama así. Ahora, platícanos de los personajes, porque vemos en este momento que es como una guerra. A ver, coméntanos. Bueno, mira, en sí la danza representa dos grupos antagónicos: musulmanes contra españoles cristianizados. Y para entender la danza tendríamos que remontarnos a la Europa medieval, al territorio de Hispania, antes de que fuera España, ¿no? En el año 711, después de Cristo, los musulmanes invaden la península ibérica, lo que actualmente es España y Portugal, y empiezan a conquistar reinos. Entonces la nobleza, digámoslo así, española, aceptaron a los invasores a cambio de que les dejaran seguir teniendo sus títulos nobiliarios de reyes, ¿no? Y sus propiedades. Y aceptaron a los invasores, ¿no? Entonces, en el año 722 empiezan los reinos españoles, que eran un puñado de reinos que no estaban juntos entre sí, empiezan en una lucha contra los musulmanes para liberarse de los musulmanes. Pero esta lucha duró casi 800 años, ¿no? Entonces, por el año 800, no recuerdo bien la fecha, ¿no? Encuentran la tumba, parece que era 759, encuentran la tumba del apóstol Santiago en España, en Compostela. Y entonces hubo una batalla, una legendaria batalla que le llaman Batalla de Clavijo, en donde luchan españoles contra los musulmanes y ganan los españoles. Y entonces uno de los soldados, o que no eran soldados, eran civiles, ¿no? Pero dijo haber visto a Santiago Apóstol montado en un caballo blanco, empuñando una espada y en el otro una cruz, matando moros, matando musulmanes, ¿no? De ahí surge la imagen de Santiago Matamoros, ¿no? Que es el caballito, ¿no? Es Santiago Apóstol, que en realidad el apóstol Santiago nunca montó un caballo con una espada y mató gente, ¿no? Él fue un predicador de Cristo, ¿no? Pero de esta forma es que surge la imagen de Santiago Matamoros, ¿no? Y entonces, en una ocasión hubo una boda real ahí en España, y se dice que en esa boda hubo una representación de emboscadas entre cristianos y moros, ¿no? Probablemente en esa representación ya participó Santiago con el
clásico caballito que vemos en las danzas de toda la región de moros y cristianos, ¿no? Así surge esa imagen de los cristianos con el caballito como Santiago peleando contra los moros. Todos los enmascarados son los moros, ¿no? Y todas las máscaras tienen un simbolismo. Por ejemplo, podemos ver que los cristianos no usan máscara. Ellos se muestran tal y como son. Los otros son falsos. Eso es lo que, digámoslo así, significa la máscara. Son falsos, ¿no? Por eso usan máscara. Se esconden detrás de. Pero también dentro de las máscaras vemos jerarquías. Si vemos al Pilatos, tiene barba prominente. Están sus mayordomos, tienen barba pero pequeña, ¿no? Y los soldados, que son los pilatitos, les decimos aquí, los que tienen el turbante cónico, ellos no tienen barba, solamente tienen bigote. O sea, únicamente el jerarca, el rey Pilatos, es el que puede portar una gran barba, ¿no? Y eso es como una tradición de las culturas indoeuropeas, ¿no? ¿Alrededor de cuántos personajes son los que participan en esta danza? Mira, los cristianos son 3. Después está el rey Pilatos con su príncipe, son 2. Tienen 2 mayordomos, que es el escribano mayor Iberio y el otro es Chirrión general mayor Iberio. Después sigue, aquí le llamamos el dormido, es el jefe de los soldados. Él manda a los soldados, pero es súbdito del rey Pilato, ¿no? Él manda a los soldados, después siguen los soldaditos. El número pueden variar, ¿no? Pueden ser tal vez 12, tal vez más o tal vez menos, ¿no? Muy bien, vemos aquí la ejecución de estos pasos. ¿Qué significa en el momento que vienen a luchar, que encierran, bueno, aquí, ¿cómo se le puede llamar? Del caballito con aquellos que son los mayordomos. ¿Cómo se les llama en esa ejecución? Mira, cuando vienen y encierran a un personaje de los enmascarados, es el portero. El portero es el jefe de los soldados, pero es un mensajero o una especie de embajador entre su rey Pilatos y el Santiago. Entonces, ahorita que están allá bailando, que se cruzan de un lado a otro, se supone que es un diálogo. Están en un diálogo el portero, que es el jefe de los soldados, con el rey y con sus mayordomos. Entonces, termina de bailar con ellos, o cada vez que termina con un personaje, viene a esta parte con el mensaje de los acuerdos que tuvieron aquellos. Viene a dejar el mensaje a Santiago. Entonces, aquí Santiago con sus 2 caínes lo apresan, digamos que lo hacen rehén, y como ya no regresa, tienen que subir el rey Pilatos con su príncipe y sus 2 mayordomos a rescatarlo. Ahorita podemos ver que ya vino con el mensaje y enseguida vienen su rey y sus mayordomos a rescatarlo, ¿no? Se lo llevan, vuelve a subir con otro mensaje, lo vuelven a hacer rehén, vuelven a subir a rescatarlo. Es un mensajero, una especie de embajador. ¿Cuántas veces se hace esto en la danza? Como unas 3 veces. Ahora, veo que le pegan de cinchazos, de planazos, ¿no? Se defienden con la espada, como observamos en estos momentos. El chiste es no dejarlos que se lo lleven. Exactamente, ¿no? Es un rehén, ¿no? En realidad, el portero debería de tratar de escapar de ellos, ¿no? Y ya ahorita, por ejemplo, ya vimos, ya se lo llevan, ¿no? Ya lo rescataron. Vuelven a dialogar allá, vuelven a bailar, continúan con el diálogo. Vuelve a subir, vuelve a traer otro mensaje, lo vuelven a hacer rehén los cristianos. Ahora, algo muy importante que resaltar, llega un momento que está entre esta guerra, esta lucha, que se miden con unas varas, o ¿cómo le llaman ustedes? Bueno, de estos accesorios que portan aquí los personajes. Bueno, vemos, por ejemplo, allá, me imagino que te refieres a cuando lo mide, ¿no? Que lo tira y lo mide. Se supone que en esa parte le está haciendo sus ropas el portero al rey, su príncipe y a sus mayordomos. Le está tomando medidas para hacerle sus vestuarios, porque ya los va a entregar a los cristianos. En una parte más adelante vamos a ver
hacen una rueda y ahí implica que ya los soldados con el portero se hacen vasallos del Santiago. Esto es toda la lucha que se vive en una danza, que aproximadamente ¿cuántos minutos, qué tiempo dura? Mira, puede durar, o la duración más bien varía, ¿no? Pero aproximadamente unos 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Pero varía, ahora sí depende del rejuego que hagan los personajes, ¿no? Puede variar hasta una hora tal vez, ¿no? Algo muy importante sin dejar atrás es la flauta y el tambor. ¿Este son es el son originario o se ha ido modificando? Bueno, pienso yo que ha habido ligeras variaciones a través del tiempo, ¿no? Pero en realidad son los sones que se han venido manejando desde hace mucho tiempo, ¿no? Son unos sones con un ritmo muy bélico, ¿no? Son alrededor de 30 sones. Entonces cada personaje tiene su propio son. ¿Y estos 30 sones se tocan en una misma bailada? Sí. Si no le ponemos atención no nos damos cuenta, pero si ponemos atención y nos ponemos a enumerarlos, son alrededor de 29, 30 sones. Que es obligatorio tocarlos en una misma bailada para entrar en contexto y que obviamente sea una bailada completa. Sí. Posteriormente también cuando intervienen los negros, tienen su propio son. Hay parece que 3 sones específicos para los negros. Uno de ellos que utilizan es cuando ya el rey Pilatos va a huir, y ese es un son que se utiliza para cuando se hace la negreada, ¿no? Entonces de ahí que te digo, los negros deben de llegar justamente cuando el rey Pilatos va a huir, porque son rebeldes que están a favor de los musulmanes y quieren permitir que el rey Pilatos logre huir. Entonces después al final huye y los caínes con el Santiago lo tienen que apresar. Porque vemos que cuando llegan los negros en esta intervención, están en esta lucha, podemos llamarlo que están en empujones con los caínes, que algunos hasta tienen que lograr derribarlos al suelo, ¿no? Pues sí, ya ese es parte del rejuego, ¿no? O sea, en realidad, pues deberían de jugar más limpio, ¿no? Pero pues ya es parte del rejuego y creo que la gente, si no ven, pues de ese tipo de cosas que se pegan, se tumban, pues no está contenta, ¿no? Es parte de esta alegría, de esta adrenalina que se vive en una bailada. Claro, sí, claro, cuando bailan los negros y no ves que se agarraron así bonito, que se planearon, pues te quedas, pues todo, como que pues no pasó nada, ¿no? O sea, tienes que vivir la adrenalina de ver cómo se golpean, ¿no? Para que te quedes contento, ¿no? Oye, Ulises, ¿y tú has participado como negro? Sí. ¿Y qué tal se siente la experiencia? Pues es bonito, porque si te metes y te cansas, te orillas, ¿no? Descansas, ¿no? De Caín, ¿no? También he participado de Caín en la negreada, ¿no? Y pues ahí no descansas, ¿no? Te cansas de traer la espada arriba y es más fatigoso, ¿no? Porque no te dan espacio para descansar, ¿no? No puedes descansar. Ahora, para participar en esta danza de los Pilatos, ¿tienes que llevar una preparación antes o son muy selectivos a la hora de decir va fulano, va mengano a participar, o cómo es esta elección? Mira, en realidad cada participante se acerca al mayordomo y le pide bailar. Cada año se renuevan danzantes, salvo los que hacen promesa 7 años, ¿no? Entonces, si tú quieres participar, al año que viene vas con el mayordomo y le dices que te anote qué personaje quieres, ¿no? Entonces todos los años se están cambiando los personajes, o sea, perdón, las personas que bailan cada año se están cambiando, ¿no? O sea, que se renuevan cada año, pero me mencionabas algo, o sea, aquel caballito y aquel Caín tiene que bailar todo el día en estas danzas, en estas bailadas, porque no se puede sustituir por alguien más. Mira, aquí acostumbramos en Miahuatlán el relevo, le decimos, ¿no? Entonces, digamos que el propietario del personaje puede prestarlo a quien se lo solicite, ¿no? Entonces, si tú en este momento quisieras bailar del rey Pilatos, pues, o para la siguiente bailada vas y se lo pides al propietario, le dices, oye, préstame el disfraz, ¿no? Te relevo en la siguiente bailada, ¿no? Eso es muy característico de aquí de Miahuatlán, que se están relevando, ¿no? Por eso a veces
vemos que los pilatitos no saben ni qué onda, ¿no? Por eso mismo del relevo, ¿no? Algo muy representativo, que los niños ya desde corta edad ya traen esta tradición en la sangre. Sí, pues lo podemos ver en casi la mayoría de los pueblos que tienen distintas danzas, ¿no? Que desde muy pequeñitos se apropian la cultura, ¿no? de su pueblo, se la van arraigando desde pequeños, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, después de que acaba la danza en este mes de octubre, los niños se quedan bailando en las calles a los pilatos, ¿no? Hasta diciembre tal vez, ¿no? Y ahí los ves jugando con sus varas y jugando a los pilatos o a los negros, ¿no? Entonces desde pequeñitos les va gustando, ¿no? Esta danza, me mencionabas eso, ¿no? En honor a San Francisco de Asís. ¿Qué tiempo salen a las calles después de la fiesta de San Francisco? No hay, digamos, un límite, ¿no? Realmente se acaba hasta que la gente deja de solicitar la danza y también hasta que, digamos, se deja de velar el santo, ¿no? Antiguamente o anteriormente, no muy antiguamente, San Francisco se velaba el día 2 de octubre y era la única velación, pero después había gente que quería velar, pero como los mayordomos son muchos, haz de cuenta son aproximadamente, no tengo una idea, pero 200 mayordomos, ¿no? Y se vela una vez al año. Entonces, si tú estás en el lugar 199, tienes que esperarte 198 años para que te toque velar al santo, ¿no? Entonces no te va a tocar nunca, ¿no? Entonces la gente solicitó a la iglesia el santo, entonces ya lo velan, a veces antes del día 2, el día 3, el día 4 y así sucesivamente, ¿no? Ahorita no tengo idea hasta qué días lo vayan a velar, pero lo velan alrededor de unas 10 veces, 15 veces, ¿no? Todos los días, ¿no? La velación principal pues es la del 2, la del mayordomo, la del compromiso. El mayordomo tiene el compromiso de velar la imagen y de todos los gastos que implica la danza, ¿no? Tiene que realizar un corte de caja porque cada mayordomo hace un aporte económico, ¿no? Hay una cuota, ¿no? Entonces tiene que rendir un corte de caja, le llaman distribución. Y ahí también el mayordomo tiene que rendir cuentas de lo que fue la danza, porque es el encargado de andar trayendo la danza todos los días. Estamos hablando que aproximadamente 2 semanas son las bailadas en las calles de aquí de Miahuatlán. Sí, aproximadamente 2 semanas, 3 semanas, o sea, no hay un... ¿Y cómo finalizan ustedes sus bailadas? ¿Vuelve a salir el santo por las calles o cómo culminan esta tradición ustedes? No, ya no. En realidad ya cuando dejan de velar el santo, pues ya se queda nada más así en la última bailada, ¿no? Sí. Ahora algo muy importante que tú me decías, que también eres mascarero, se puede llamar, ¿no? Esta artesanía de las máscaras. ¿Ya qué tiempo tú realizando las máscaras y de quién lo aprendiste? Pues yo creo que ha de tener como unos 20 años, yo creo, que me tocó bailar del Rey Pilatos. Y bueno, para esto ya hacía yo las máscaras, pero pues, por ahí sencillas, ¿no? Porque veía a mis tíos que ellos hacían máscaras, en específico mi tío Apuleyo, que es el mayordomo actualmente, ¿no? Él hacía máscaras y ahí me nació la cosquilla, ¿no? Después me tocó bailar del Rey Pilatos porque lo pedí y vi la máscara con la que iba a bailar y pues se me hizo fácil decir, bueno, me hago mi propia máscara para que cuando yo baile me haga mi propia máscara. Hice la máscara del Rey Pilato, ¿no? Y pues de ahí esporádicamente hago una que otra máscara, pero he impartido 2 veces curso, ¿no? De hacer máscaras. Y en alguna ocasión tomé un curso con el maestro de maestros, el señor Lino Mora, ¿no? De Naulinco, ¿no? Pues mis respetos para el señor, ¿no? Tiene mucha creatividad, ¿no? ¿Varía en qué tiempo puedes hacer una máscara o varía del personaje el tiempo en que te tardes? Pues sí, ahora sí depende, ¿no? De qué tan sofisticado sea el personaje que quieras hacer o el diseño o el dibujo que quieras hacer, ¿no? Hay máscaras muy sencillas que yo creo que en un día haces la figura, al otro día la pintas, ¿no? Pero hay figuras un poco más complejas que requieren más detalle, ¿no? Entonces sí te tardas un poco más, ¿no? Tal vez una semana, ¿no? O tal vez más, ¿no? Ahora, ¿de qué madera? ¿Cuál es la madera que ustedes utilizan para hacer las máscaras? Mira, pues se utiliza regularmente el equimite.
Pero hay otra madera aquí local que se llama marangola, que es, digamos, un tanto similar al equimite porque no pesa tampoco, ¿no? El equimite se utiliza porque es una madera que no tiene peso, es muy bofa. El marangola también es bofo, no pesa, pero es un poquito más duro que el equimite. Pero por lo mismo, o sea, tiene sus desventajas y sus ventajas, ¿no? La marangola te permite hacer diseños, digamos, los más sofisticados, ¿no? Más elaborados, porque como es más dura la madera, permite hacer otros diseños más elaborados la marangola. ¿Estas son las dos únicas maderas o la única madera que ustedes utilizan? ¿Nunca han experimentado con otro tipo de madera? Pues mira, yo de mi tío Apuleyo veía que ellos ocupaban el aguacate. Aquí hay un aguacate que da la fruta así pequeñita, es comestible pues. Esa madera no es tan dura, pero para tallarla es muy similar al cedro. Y digamos que en peso anda igual como el cedro, ¿no? O sea, es pesada, pero permite hacer unas tallas muy finas, ¿no? Muy bien, entonces también tarda, ¿no? Me imagino que tarda en el secado. Pues en el secado, en la elaboración también, ¿no? Porque como es madera más dura, entonces ya no la puedes trabajar con las mismas herramientas que el equimite, ¿no? El equimite con una escofina, con unas navajas, la vas rebajando, vas tallando, vas modelando, ¿no? El aguacate no, requiere de herramientas más específicas, ¿no? Ya requiere de gubias, porque es más dura, ¿no? O sea, sí te permite trabajos más elaborados, pero es más duro. Pues ya hemos escuchado aquí, Ulises, gran parte, ¿no? de la historia muy puntual, esta crónica, estas referencias que tú haces. ¿Qué significa para ustedes esta tradición como pueblo? Mira, pues realmente está muy arraigada, ¿no? O sea, hemos analizado un poco las tradiciones que tenemos aquí en el municipio y pues hay otro santo de gran devoción que es el patrón San José, pero San Francisco no se queda atrás, a pesar de que no tiene una fiesta titular como la de San José, que es el patrón, que es fiesta patronal. Luego sigue la fiesta titular a la Asunción de María, ¿no? Pero San Francisco tiene mucho arraigo en la población. Ahí ya nos estamos metiendo en temas más religiosos, ¿no? O sea, habría que entender un poco lo que es el hombre religioso, ¿no? No es tan fácil de entender desde un punto de vista, digámoslo, más ateo, ¿no? O sea, hay personas que no creen, por ejemplo, en Dios, ¿no? Y ven, por ejemplo, este tipo de manifestaciones y piensan que son simples fanáticos, ¿no? Pero el hombre religioso tiene un vínculo real con la divinidad, ¿no? Entonces, es algo que tal vez se pueda entender si realmente eres un hombre religioso. Puedes entender ese vínculo que existe entre el hombre, entre el ser humano y la divinidad. Hay un vínculo espiritual. O sea, más allá de la danza, hay un vínculo muy fuerte entre la población y San Francisco. ¿Algún mensaje, Ulises, que tengas para las nuevas generaciones a raíz de esta hermosa tradición que tienen ustedes? Bueno, pues lo ideal sería que se siga conservando la tradición, que se respete sobre todo, ¿no? Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias a ustedes por la entrevista, ¿no? Pues es un placer para nosotros que nos comentes y bueno, muy puntualmente lo vuelvo a decir, que hagas referencia de esta tradición que es la danza de los Pilatos y que posteriormente en unos momentos más esperemos que lleguen ya los negros, ¿no? Para disfrutar de lo que se conoce ya como esta negreada, que es bueno pegarle de planazos en las espaldas, ¿no? Claro, sí. Bueno, mira, un dato, ¿no? Sí. Yo he escuchado a veces versiones o comentarios más bien sobre la negreada, ¿no? De que si es una copia de la naulinqueña, porque si te das cuenta, únicamente Naulinco es, digámoslo así, el municipio que le ha dado difusión a lo que es la negreada, ¿no? Y muchas personas me han comentado, ¿no? Oye, ¿es una copia de los de Naulinco? Pero realmente te puedo decir que no. O sea, no tengo idea, yo te digo, de la antigüedad de la danza, ¿no? Pero inclusive te digo, los negros tienen 3 sones, ¿no?
Entonces, pues en cuanto a los diseños de los trajes, pues tengo un dato de una persona, de un señor que se llamaba Laureano Jiménez, que vivía, por cierto, aquí a unas casas, y que era la persona que en aquel tiempo hacía máscaras. Entonces había un par de máscaras muy tradicionales de aquella época, y eso se sigue viviendo actualmente, ¿no? Vemos que se representan en las máscaras personajes actuales de la televisión o cómics, no sé. En aquella época estaba muy de moda unos personajes que me parece que era un programa de radio, que era el Chema Tamales y Juana, y entonces este señor Laureano hacía esas representaciones, ¿no? Las máscaras de Chema y Juana, ¿no? Y se ocupaban esas máscaras pues para la negreada, pero también para el carnaval. Se ocupaban, podemos llamarlo como esos negros antiguos que eran los personajes de aquel tiempo, ¿no? Perdón. Podemos llamarlo como negros antiguos, ¿no? De estos personajes que tú me comentas, claro, de estas caricaturas o de estos personajes de la televisión. Claro, sí. Ya actualmente vemos que los muchachos de aquí optan por ir a Naulinco y comprar sus máscaras allá, ¿no? Entonces eso se ha prestado a que se piense que es una copia de Naulinco, ¿no? En realidad tenía su propia particularidad, pero debemos de entender una cosa: la cultura es cambiante, no es estática, ¿no? Entonces, a través del tiempo, nosotros vamos apropiando costumbres y tradiciones de otras partes, ¿no? Entonces, es entendible que a estas alturas, pues se copie a aquellos, ¿no? En cuanto a los disfraces, ¿no? Te digo, en aquella época los personajes que eran muy de Miahuatlán, aquí, eran Chema y Juana, ¿no? Sí, los antiguos, ¿no? Sí, sí, como te hablo de hace unos tal vez 50, 60 años, ¿no? Muy bien, pues aquí hemos escuchado ya esta explicación de cronista aquí de Miahuatlán, Ulises Medina Sánchez. Te agradezco, Ulises, de tu tiempo tan valioso que nos compartas para que realmente estemos disfrutando de las imágenes en tiempo real y de esta explicación muy puntual. Muchas gracias, Ulises. Sí, muchas gracias a ustedes y disfruten la danza. Gracias, pues aquí hemos escuchado y yo los dejo con estas imágenes de la danza desde una calle aquí de Miahuatlán, Veracruz.